Buenas noches, esta es la tercera lección de Construyendo una Teología Bíblica. Y para resumir rápidamente dónde estamos, lo que estamos tratando de hacer en este curso es ver el gran panorama de la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué? Por varias razones. Primero, creemos que la Biblia es la autorrevelación de Dios. ¿Ok? Dios está mostrándonos quién es por medio de su palabra, por medio de la Biblia. ¿Okay? Y también abajo de este tema podemos ver otros temas en la palabra de Dios. El marco temático es el reino de Dios. Eso es lo que hemos estudiado la semana pasada. Realmente no hemos terminado todo, entonces vamos a terminar esta noche. Y el centro teológico es Jesucristo. Y vamos a terminar esa parte esta noche también. O podríamos decir que la Biblia es cristocéntrico. Es otra manera para decir que el centro teológico es Jesucristo. Okay. Un gráfico para ayudarnos con esta idea. Tenemos los círculos. Entonces el círculo más grande es Dios. Es la autorrevelación de Dios. Y abajo de esto es el reino de Dios. Y abajo de eso, el centro teológico de la Biblia es Jesucristo. Hemos usado el verso de Hechos, el capítulo 28, el verso 23 y el verso 28 también, donde dice que desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Entonces, eso es un gráfico para explicar lo que estamos tratando de hacer. Y el otro gráfico que hemos usado es esto. Okay. La historia es la línea naranjada que está siguiendo por la historia. Y con eso tenemos la autorrevelación de Dios. Toda la historia del universo revela el carácter de Dios, quién es, y también cómo lo que podemos aprender de Él. Okay, entonces tenemos la historia, la autorrevelación de Dios, y ese cono amarillo representa el reino de Dios. El reino de Dios está aumentando a través de la Biblia. Y la otra parte es que Jesús es el centro teológico, es decir, que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está apuntándonos a la primera venida de Jesús, su vida, su sacrificio en la cruz, su resurrección, y también está apuntándonos a la segunda venida de Jesucristo. Eso es la escatología. También el Nuevo Testamento está apuntándonos atrás a la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo y hacia el futuro de la segunda venida de Jesús también. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen esos aspectos. En este gráfico es un resumen básicamente de lo que hemos estudiado la semana pasada, hasta Jesucristo realmente. Y recordemos que hemos usado tres categorías en tratando de entender el reino de Dios, ¿no? La idea del pueblo de Dios, el lugar del reino de Dios y el rey del reino de Dios. ¿Okay? Pueblo, lugar y rey. ¿Okay? En Edén, el pueblo de Dios era Adán y Eva, y el lugar fue el jardín, y también el rey fue Dios mismo en ese jardín. Pero después de la caída, del pecado de los seres humanos, hubo un cambio. Y durante el Antiguo Testamento encontramos el desarrollo del reino en esos aspectos. El pueblo de Dios fue Abraham primero y después Israel. Y después de eso, después del exilio, fue el remanente de Israel. Y el lugar empezó en Canaán y seguía en la tierra prometida
en el exilio y después del exilio en Jerusalén. Y el rey en el Antiguo Testamento fueron Saúl, David, Salomón y etcétera, con los otros reyes, hasta el exilio y su regreso a la tierra prometida. ¿Okay? Pero en el Nuevo Testamento encontramos la vida, la obra y la persona de Jesucristo. Y con la primera venida de Jesucristo, eso cambió todo. En el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia, el nuevo Israel, es el pueblo de Dios. ¿Okay? El lugar del reino de Dios es hasta los confines de la tierra. Es lo que hemos estudiado en el libro de Hechos. ¿Okay? El reino no ahora está en Jerusalén, en el templo en Jerusalén, pero es hasta los confines del mundo. Y el rey en el Nuevo Testamento es Jesucristo en el nuevo pacto. ¿Okay? Entonces estamos viviendo en esos tiempos. Para nosotros somos el pueblo de Dios como la iglesia. Estamos viviendo en el reino de Dios inaugurado. ¿Okay? Es decir, que no es completo todavía, pero parcialmente, en una manera, estamos viviendo en el reino de Dios. Y nuestro rey es Jesucristo. ¿Okay? Pero en el futuro, ¿qué va a pasar? El pueblo será la novia de Jesucristo. Eso encontramos en Apocalipsis, el capítulo 22. Encontramos la boda entre la novia de Jesucristo y Jesucristo mismo. Y tú y yo somos la novia de Jesucristo, somos el pueblo de Dios. ¿Y qué será el lugar? Será el nuevo cielo y la nueva tierra. Será el reino completo. Y también, por fin, el rey de ese reino de Dios será Jesucristo. Y Él será el rey sobre todo. ¿Okay? Entonces, es un resumen del reino de Dios desarrollándose en toda la Biblia. Y también podemos ver que todo es cristocéntrico. ¿Okay? Entonces, este gráfico otra vez es para resumir lo que ya hemos estudiado y también para terminar estas cosas. ¿Hay preguntas hasta aquí? Porque vamos a cambiar temas en un momento. Muy bien. Ok. Entonces, el último círculo que vamos a estudiar es el pacto. Okay, ¿qué es el significado del pacto en la teología bíblica? Eso será el enfoque de esta noche. Y vamos a estudiar el pacto en dos maneras. Primero, y va a ser un estudio muy rápido, vamos a estudiar el contenido del pacto que encontramos en la Biblia. Y también después de eso, la otra manera que vamos a estudiar el pacto es a través de la estructura de la Biblia misma. Okay, vamos a ver que la estructura, el orden de la Biblia, tiene propósito. Y ese propósito es mostrarnos el pacto de Dios. Okay. Entonces, el contenido y la estructura es lo que vamos a estudiar esta noche. Primero, el contenido. Otra vez no vamos a pasar mucho tiempo acá porque tenemos un curso específicamente para la teología del pacto. Ya lo hemos cumplido en el último módulo. Entonces, lo que voy a hacer esta noche es dar un resumen de 5 minutos. ¿Okay? Entonces, vamos a estudiar la teología del pacto en 5 minutos. ¿Okay? Eso es la meta. ¿Okay? ¿Qué es un pacto? Podemos pensar en un pacto secular, no necesariamente en un pacto bíblico, pero un pacto secular. ¿Okay? ¿Qué está involucrado en un pacto secular? ¿Okay? Hay un rey, hay una persona con autoridad y ese rey tiene su pueblo. ¿Okay? Y
¿Cómo es? ¿Cómo es ese pacto? Simplemente lo que pasa es que el rey dice, mira, yo voy a proveerles la protección, la seguridad, pero hay condiciones. Ustedes necesitan cumplir la ley. Tienen que obedecer la ley si vas a vivir en mi reino. Si quieres obedecer la ley, tú vas a vivir conmigo en el reino y tú vas a ser bendecido porque yo soy el rey, yo tengo poder, yo tengo autoridad, entonces yo puedo darles lo que necesitan. Pero al contrario, si ustedes quieren desobedecer la ley, hay consecuencias, hay maldición para esa desobediencia. Okay. Entonces el pacto entre el rey y su pueblo era algo oficial, realmente un documento oficial entre los dos partidos. Y para cortar ese pacto, para legitimizarlo, hubo un sacrificio de un animal, y ese sacrificio representa lo que iba a pasar si decidías a desobedecer la ley de ese rey. Y típicamente concluyeron un pacto con una comida entre el rey y su pueblo para decir que tienen paz entre los dos partidos. Okay. Esas son las características de un pacto secular. Y ahora, ¿cuáles son las conexiones con el pacto que encontramos en la Biblia? Primero es entre el rey, Dios, y su pueblo, nosotros. Y en ese pacto hay una ley. Si vamos a vivir en el reino de Dios, si queremos la seguridad de Dios, la presencia de Dios, tenemos que obedecer su ley. Con la obediencia hay bendición, pero con la desobediencia hay maldición, hay castigo. Y también Dios cortó ese pacto con un sacrificio. Es lo que encontramos en Génesis entre Dios y Abraham, el mediador del pacto. Pero pasó algo un poquito diferente en ese sacrificio. En ese sacrificio, Dios mismo pasó por el sacrificio para mostrar que en el caso de la desobediencia de su pueblo, Dios mismo iba a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Okay. Eso es muy diferente de un pacto secular. Típicamente el pueblo sufre si hay desobediencia, pero en este caso el rey va a sufrir si hay desobediencia en el pacto contra la ley. Okay. Y obviamente en el desarrollo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encontramos que nosotros, como el pueblo de Dios, hemos desobedecido la ley. Merecemos el castigo, merecemos la maldición de Dios. Pero ¿qué pasó? Dios mismo, en Jesucristo, vino a la tierra, vino al mundo. ¿Para qué? Para vivir una vida perfecta, para obedecer la ley del pacto. Pero aunque Él vivió una vida perfecta, murió en la cruz como nuestro sacrificio. Entonces Jesucristo recibió la maldición que tú y yo merecemos. Entonces hay conexiones entre el pacto bíblico y el pacto secular de esos tiempos, pero hay diferencias grandes. Y esa diferencia es el Evangelio, que Jesucristo murió por nosotros, por nuestro pecado. Okay. Entonces, eso es un resumen del pacto que encontramos en la Biblia. Y podríamos añadir estos puntos en el gráfico. Toda la historia es un desarrollo de ese pacto, empezando con Adán y Noé, Abraham, Moisés, David y el nuevo pacto en Jesucristo. Okay. Creo que somos familiares con ese desarrollo. O si no, puedes tomar el otro curso que ofrecemos, pero no vamos a pasar mucho tiempo
en el contenido del pacto. ¿Okay? Más bien, lo que vamos a estudiar esta noche es la estructura del pacto en la Biblia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando puedes ver el orden de la Biblia misma, el gran panorama, el propósito de ese orden, va a cambiar la manera en que estudias la palabra de Dios, en que enseñas la palabra de Dios en tus iglesias, en tus devocionales, en todo, vas a ver la Biblia en una manera muy diferente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un estudio de pasaje. En Lucas 24, 44. Por favor, abran sus Biblias a Lucas 24, 44. Y en esta porción de las Escrituras hay dos discípulos que están caminando hacia Emmaus. Jesucristo, después de su resurrección, les apareció y está hablando con ellos. Y en el verso 44 dice esto: Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Encontramos tres cosas muy interesantes aquí. Primero, dice la ley. Segundo, dice los profetas. Y por fin dice los salmos. 1, 2, 3. ¿A qué se refiere esas tres cosas? ¿Alguien sabe? ¿Son qué? Sí, está hablando del Antiguo Testamento. Sí, todo. Sí, exactamente. Jesús está hablando de todo el Antiguo Testamento, pero hay algo que está pasando que es más específico en el Antiguo Testamento. Para Jesús y los judíos de su tiempo, estas son las tres secciones del Antiguo Testamento. En este momento probablemente no te parece tan importante, pero vamos a ver que estas tres secciones son importantísimas realmente. Y eso será el enfoque para nosotros esta noche. Entonces tenemos el contenido del pacto de Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y el nuevo pacto en Jesucristo. Pero el pacto también es la estructura del Antiguo Testamento. No solamente del Antiguo Testamento, pero vamos a ver qué es la estructura del Nuevo Testamento también. Y incluye la ley, los profetas y los salmos. ¿Ok? Allá dice las Escrituras. Y vamos a examinar por qué hay una diferencia en un momento. Pero primero necesito repartir estas hojas. Por favor, ¿pueden repartirlos? Ok. La hoja que van a recibir, y los estudiantes virtuales tienen una copia de esto también por WhatsApp. Entonces, en sus celulares o en la computadora
puedes abrir este archivo. Pero primero vamos a examinar este lado de la hoja. Okay. Hay dos secciones en la hoja. En la primera columna dice el orden inglés y español del Antiguo Testamento. Y el otro es el orden hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, una pregunta. Si estamos diciendo que toda la historia del universo está revelándonos a Dios y que la Biblia está siguiendo esa historia de redención, ¿ustedes piensan que el orden de los libros en la Biblia tienen importancia? Obviamente que sí, ¿no? Dios tiene propósito con su Biblia, con su revelación especial. Y lo que vamos a ver esta noche es que el orden hebreo, el orden del Antiguo Testamento que Jesucristo usaba, es diferente que el orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Entonces, en las Biblias de inglés y español, el orden es lo mismo, es igual. ¿Ok? Pero en la Biblia hebreo, que Jesús y todos los judíos usaban, y también el orden de la Biblia hebreo que tenemos hoy día, está en esta columna. ¿Ok? Entonces, esta es una copia de la primera parte, es el Nuevo Testamento en griego, y la segunda parte es el Antiguo Testamento en hebreo. Y si podrías leer esta página, en la tabla de contenido, vas a ver que sigue el orden hebreo del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, necesitamos identificar las diferencias entre los dos órdenes. Entonces, ¿quién puede compartirnos una observación acerca de las diferencias en la hoja? Primero vamos a empezar con el inicio y el fin. ¿Qué es la diferencia? El orden inglés termina con Malaquías y el orden hebreo termina con Crónicas. Okay. En nuestra Biblia tenemos primero y segundo Crónicas, pero en el original simplemente es Crónicas. Y también es así con Samuel y Reyes. Es un solo libro con los tres libros. ¿Ya? Pero, ¿qué más podríamos ver en esta lista? Okay. Está organizado en el orden que lo dice Jesucristo. Ley, profetas y salmos. Exactamente. En este orden podemos ver las categorías, las secciones que Jesucristo mencionó en la Biblia. Jesucristo estaba usando estas secciones para mostrarles a los discípulos que Él había cumplido todo lo que había dicho en el Antiguo Testamento. ¿Ok? En este momento me imagino que esta idea te parece muy, muy rara. Probablemente es muy diferente o es nuevo para ustedes, pero vamos a pasar mucho tiempo en esta idea. ¿Ok? Entonces, tengan paciencia. Pero la primera cosa que vamos a ver es queremos ver más prueba de esta idea. Okay. Porque estamos hablando de otro orden de nuestras Biblias. Entonces queremos ver mucha prueba en las escrituras de esto, ¿no? Okay. Estoy seguro que no está enseñando herejía, pero tengan paciencia en esas cosas. La primera prueba que vamos a ver está en Mateo 23. Entonces abran sus Biblias a Mateo 23, los versos 33 al 35.
Okay. En esos versos dice, Jesús está hablando con los fariseos. Y él les dijo, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán a otros, los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. En estos versos mencionan dos nombres, Abel y Zacarías. ¿Qué es el punto de eso? ¿Qué es el punto que Jesús estaba tratando de marcar? No, estaba intentando remarcar que era básicamente todo lo que estaba, todo el contenido del Antiguo Testamento, porque era de Abel de Génesis hasta Zacarías, que es el último según el orden de los profetas. Muy bien, exactamente. Abel es el mártir en Génesis 4. ¿Ok? Zacarías, encontramos su muerte en el libro de 2 Crónicas, el capítulo 24. ¿Ok? Hay muchos que leen este pasaje en inglés o español y piensan que Dios está diciendo esto. Abel es la primera letra del alfabeto y Zacarías es la última letra. Entonces simplemente Jesucristo está diciendo que todo es completo, A hasta Z. Pero no es así. Realmente lo que está diciendo es que desde el inicio, el primer mártir en el Antiguo Testamento, hasta el último mártir del Antiguo Testamento, los fariseos serán culpables por su sangre. Y también en hebreo, Abel empieza con la letra H y Zacarías con Z, y realmente Abel sería la quinta letra del alfabeto hebreo y Z sería la séptima letra del alfabeto hebreo. Entonces no tendría sentido en ese caso. Pero otra vez Dios está confirmando que este es el orden que Él usó en su vida y en su ministerio. Entonces, ¿por qué hay una diferencia entre el orden inglés o español y el orden hebreo? Realmente hay buenas razones. Entonces, en esta clase no estoy diciéndoles que necesitan votar sus Biblias porque el orden es incorrecto. Hay una razón que es diferente. ¿Okay? La primera cosa que podríamos observar es el orden en inglés y español. Típicamente el orden es según primero el género del libro, después la cronología y después de eso el autor. Okay, esas son las prioridades en el orden inglés o español. Género, cronología y autor. En el orden hebreo, las prioridades son así. La primera prioridad es el pacto, para mostrarnos el pacto de Dios. La segunda prioridad es la teología. Y la tercera puede ser la cronología, pero solo a vez en cuando.
ese orden puede ser difícil para nosotros porque la manera en que nosotros pensamos es un orden cronológico, ¿no? Pensamos de esa manera. Cuando estamos contando una historia a alguien, típicamente le contamos la historia en el orden cronológico, ¿no? Y por eso que la Biblia que nosotros tenemos tiene ese orden. ¿Por qué? Porque en la iglesia temprana, los cristianos estaban tratando de evangelizar ¿a quién? Sí, los gentiles, específicamente los griegos. ¿Ok? Entonces, para evangelizarlos, los cristianos tempranos usaban otro orden del Antiguo Testamento para conectar con ellos, en la misma manera que ellos estaban pensando. En la clase o el curso Construyendo una Teología Sistemática, hemos estudiado un poquito acerca de la filosofía de los griegos, de los gentiles en esos tiempos. Y realmente ellos pensaban como nosotros pensamos hoy día, en una manera cronológica y lógica. Pero esa no es la prioridad del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que Dios, de que Jesucristo tuvo en su ministerio y en su vida. Okay. Pero es importante notar las diferencias entre el orden inglés y español y el orden hebreo. Okay. Para Dios, otra vez, la prioridad no era los eventos en orden cronológicamente. La prioridad de Dios es para enseñarnos, para mostrarnos el pacto que Él tiene con nosotros. Y un teólogo dice eso, dice que la historia del universo es el siervo del canon. ¿Qué significa eso? Significa que no tenemos la historia del universo y abajo de eso tenemos la Biblia. Más bien es al revés. Okay. Aquí tenemos la Biblia y la historia es el siervo de la Biblia. Entonces, en un sentido tenemos que cambiar la manera en que pensamos en la Biblia. Porque muchas veces cuando una persona lee la Biblia, tiene problemas porque el orden de los eventos muchas veces no está en el orden cronológico y causa un choque en su mente, ¿no? Puede ser así con nosotros también. Cuando leemos 1 Samuel 17 y 1 Samuel 18, parece que los eventos están fuera de orden. Y es cierto, cronológicamente, pero en estos capítulos Dios está tratando de mostrarnos algo. Él está tratando de mostrarnos la promesa de David y después leemos los eventos en la vida de David. ¿Okay? Y hay varios casos en la Biblia de eso también y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Entonces, esta noche vamos a tratar de entender el Antiguo Testamento en este orden. Y en la próxima clase vamos a estudiar el Nuevo Testamento en este orden. ¿Ok? Entonces, para entender lo que estamos tratando de hacer, vamos a usar este gráfico. Y en el otro lado, para los estudiantes virtuales, en el otro archivo, tienen una copia de este gráfico. Y con este gráfico vamos a ver el gran panorama de la Biblia. Y este gráfico va a ser una buena herramienta para estudiar la palabra. ¿Ok?
Entonces, en esta clase y la próxima vamos a pasar todo el tiempo llenando y entendiendo estas cajitas. ¿Ok? Y pueden usar las hojas para tomar notas. Primero, vamos a notar las 3 secciones que Jesucristo mencionó en Lucas y Mateo. La ley, los profetas y las escrituras. Entonces, pueden escribir eso si quieren. Y como cualquier historia, buena historia, y también como cualquier pacto, tiene una introducción o un prólogo y tiene una conclusión o un epílogo. Si tuvieras que adivinar qué sería la introducción o el prólogo, ¿qué sería? De la Biblia. ¿Qué sería la introducción de la Biblia? Génesis. Muy bien, entonces puedes escribir Génesis, la primera cajita. ¿Y qué sería la conclusión? Muy bien, Apocalipsis. Ustedes son muy inteligentes. Muy bien, muy bien. Entonces, para ver esta idea, porque otra vez queremos ver prueba en la Biblia misma, mi opinión no les importa, queremos ver prueba en la Biblia, abran sus Biblias a los primeros capítulos de Génesis, un dedo allá y otro dedo en los últimos capítulos de Apocalipsis. En Génesis y Apocalipsis. Y en mi opinión lo que vamos a ver es muy chévere, muy bacán. Ok. Una pregunta. ¿Cómo empieza el primer capítulo del libro de Génesis? En el principio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos Génesis y el capítulo 1 es la historia de la creación. ¿Ok? En el segundo capítulo del libro de Génesis, ¿qué pasa? ¿La creación de qué específicamente? Cielos y tierra. Sí, y más tarde en el capítulo, es la creación de Adán y Eva. De Adán y Eva. Adán y Eva. Y podríamos decir que también que es el primer matrimonio, es la primera relación, es la primera boda. En el capítulo 3, ¿qué pasa? Serpiente, la caída. Gracias por los sonidos, ¿ya? El serpiente. Ok. Ahora, abran sus Biblias a Apocalipsis, el capítulo 20. ¿Qué pasa en ese capítulo? ¿Es la caída de quién? No es la caída de los seres humanos, pero es la caída del serpiente. Y en el capítulo 21, ¿qué es? Cielos nuevos y tierra nueva. Y un poco más tarde en el capítulo, hay otro matrimonio. ¿Nueva Jerusalén? No, sí, correcto. Hay otro matrimonio. ¿Entre quién? La iglesia. Sí, Jerusalén. Jerusalén significa la iglesia. Entonces,
podríamos decir, la novia de Jesucristo y Jesucristo. Hay otro matrimonio. Y en el capítulo 22 es la nueva creación. ¿Hay alguien que ha estudiado hebreo? Un poquito de hebreo. En ese idioma, en hebreo bíblico, tenemos que recordar que no existe la puntuación. Tampoco hay espacio entre las palabras, entre las oraciones, entre nada. ¿Por qué? Porque realmente fue difícil escribir en esos tiempos, entonces ellos no iban a perder espacio y tiempo escribiendo con puntuación, comas, puntos y cosas así, ni iban a perder espacio en las cosas que escribieron. Entonces, en el idioma hebreo, tenían que usar otras formas para mostrar cuando había separaciones o partes distintas o secciones diferentes. ¿Okay? Una manera en el idioma hebreo para mostrar que algo está cumplido es por medio de, creo que en español se llama quiasmo. Rodney, ¿es quiasmo? Quiasmo. Ok. Básicamente, un quiasmo en la literatura es una forma así. A, B, C, C, B, A. Ok. Es como un poema. Entonces tenemos A, B, C, con la creación, el primer matrimonio y el serpiente y la caída de los seres humanos. Y aquí tenemos C, B, A. ¿Qué está pasando? Dios está mostrándonos que el canon está cerrado. Entonces, realmente esta para mí es prueba suficiente para mostrarnos que el canon está cerrado, que no esperamos más revelación de Dios hasta la segunda venida. ¿Ok? Pero hay también puedes copiar eso. Podremos hacer otras observaciones también. Primero, en el segundo capítulo de Génesis, empieza con un jardín. ¿Y cómo termina en el capítulo 21 de Apocalipsis? No es un jardín, es una ciudad. Ahora, en Apocalipsis, la segunda venida de Jesús, el jardín está lleno, es completo con el reino de Dios. Y también tiene sentido que en los últimos versículos de Apocalipsis, de la Biblia, dice eso, empezando en el verso 18 del capítulo 22. Dice, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de ese libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de ese libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Okay. Entonces, no solamente tenemos prueba interna para mostrar que el canon está cerrado, pero hay una advertencia que Juan nos da.
Es una advertencia en el pacto. Si tratamos de añadir palabras al pacto de Dios, a su palabra, si tratamos de añadir o sacar, quitar palabras, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque la Biblia es el pacto de Dios. No podemos tocar el pacto entre Él y nosotros. Él es el rey, somos los siervos. Okay. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Alguna vez has escuchado esta idea? Y vamos a ver muchos más ejemplos de esto, pero nos muestra que la Biblia, el diseño, tiene propósito. Que Dios tenía propósito en el diseño y la construcción de su palabra. Profesor, ¿quién controla a todas las Biblias que salen cada año, cada 2 años? Muchas Biblias. Realmente hay muchas empresas que publican las Biblias y realmente el orden que nosotros tenemos, el orden inglés y español, empezó muy temprano con la, yo voy a destruir esta palabra, Septuaginta, ¿ya? Más o menos, bueno. Realmente empezó allá y continuó con Josephus, ¿eso es correcto? Josefos, necesito practicar esos nombres. Pero hay una historia larga de ese orden inglés y español que tenemos. Lo que decía es que tantas traducciones, ¿usted no cree que han quitado o han añadido algunas partes? Porque nuestra Biblia es española, es segunda mano, no es judío. Entonces la pregunta para los que no pueden escuchar es que sí creo que hay algunas personas que han añadido cosas a la palabra de Dios. Yo pienso que en la providencia de Dios, Él ha guardado su palabra. Entonces, cada vez que hay una traducción, entre los idiomas originales y nuestros idiomas, hay diferencias en los términos, porque es imposible tener una traducción que es exactamente igual. Eso es imposible. Entonces, pienso que Dios ha guardado la traducción de su palabra para nuestra bendición. Pero yo pienso que hay traducciones, hay versiones que han abusado de esa libertad. Por ejemplo, en inglés hay una versión, se llama El Mensaje, y esa versión captura la idea principal de las secciones de las escritoras, pero creo que no es tan preciso. Pero hay otras versiones que son más precisos. La Reina Valera, la NBI es más preciso. La Nueva Biblia de Latinoamérica o algo así. Sí, eso. Sí, eso es. Esas son buenas versiones y son muy precisos y son traducciones fieles. Ajá. Porque existe la Biblia, creo que es esta versión, la traducción del lenguaje actual, creo que esa es una. No soy familiar con esa traducción. Español, pero ella lo que hace es parafrasea. O sea, no es una traducción literal como la Reina Valera que intenta que sea literal, sino que es una paráfrasis de lo que venía diciendo. Y eso es muy peligroso porque ahí se le imprime la idea del que parafrasea, que no es la... Es la idea. Sí, para mis estudios uso la Reina Valera, la nueva versión y la NBLH. Son buenas versiones para estudiar. Pero Aprender con la cultura también. De la cultura también creo que tenemos que aprender, porque en las zonas rurales, zonas andinas, Apu le llamamos a un dios pagano. Entonces que se adora a los cerros, todo el fin. Pero en el norte, por la parte de la selva, Apu le llaman a Dios. Sí.
Creo que de acuerdo a la cultura, creo que la traducción Reina Valera es para los españoles, ¿no? Creo que tienen otro dialecto, otro idioma que nosotros no podríamos comprender. Ahora que... Exactamente. Sí, el hermano César mencionó que tenemos que recordar el contexto donde vivimos. Y recordemos esa palabra contextualizar. Y por eso el orden inglés y español es diferente que el orden hebreo. ¿Para qué? Para que ellos querían contextualizar a los paganos, a los gentiles. Para nosotros también hoy día tenemos la Reina Valera, que es para españoles, y tenemos otras versiones que están en castellano, que usan ustedes en lugar de vosotros y cosas así. Entonces hay una escala de las traducciones y las versiones. Pero nuestro enfoque en este estudio es el orden de los libros, porque el orden nos cuenta una historia, y esa historia es el pacto. ¿Ok? Entonces vamos a seguir adelante con todo el Antiguo Testamento. Entonces, según la versión de Jesucristo mismo, Él tenía este orden. Primero, en la ley, son los libros de Éxodo a Deuteronomio. Las profetas son los libros Josué hasta los 12, o decir, los profetas menores. Y las escritoras, los salmos hasta crónicas. Okay. Al escribir eso, lo que vamos a hacer es hacer varias observaciones entre las secciones que tenemos. Y otra vez estamos tratando de ver prueba dentro de la Biblia, porque en eso podemos ver la belleza del diseño de Dios en su palabra. Okay. Primero, queremos ver la conexión entre el prólogo y la ley, la sección de la ley. Entonces, Génesis, la introducción, hasta Deuteronomio. Ley. Prólogo. Okay. Ok, en el libro de Génesis termina con la bendición de los hijos de Israel. Bendición de los hijos de Israel. Ok. También termina con la muerte de dos personas. Primero, Israel y también José. Okay. En la sección de la ley, específicamente en el libro de Deuteronomio, ¿cómo termina? Abran sus Biblias a los fines de Deuteronomio. ¿Cómo termina? En el capítulo 33. ¿De qué es el capítulo 33? Es una bendición. ¿De quién? De los tribus. Entonces hay bendición de
los tribus. Y el capítulo 34, la muerte de ¿quién? De Moisés. ¿Ok? Otra vez, el hebreo está tratando de mostrarnos una separación. Que una sección está cumplida y hay otra sección que va a empezar. En este caso, el prólogo termina con la bendición de los hijos de Israel y la muerte de José y Israel. Y en la sección de la ley, esa sección termina con la bendición de los tribus y con la muerte de Moisés, el mediador del pacto. Y también nos muestra que el pacto está aumentándose. Empieza con la bendición solamente de los hijos mismos y termina la sección de la ley con el crecimiento de los tribus, ¿no? La bendición de los tribus. Entonces podemos ver otro signo del diseño de la palabra. Y la otra conexión que vamos a ver es entre la ley y los profetas. Y espero que tuviéramos más tiempo para explorar esa idea, pero en Deuteronomio 29 al 31 es una introducción de los libros Josué hasta Reyes. Entonces, si quieren entender esta sección de Josué hasta el libro de los Reyes, puedes leer los capítulos 29 al 31 de Deuteronomio. Realmente esta es una profecía de lo que va a pasar en la tierra prometida. Y Deuteronomio 32 es una introducción de la sección Isaías hasta, vamos a decir, los 12. Básicamente los profetas menores, aparte de Daniel. Okay. Entonces, la conexión aquí con Deuteronomio, los últimos capítulos, es una introducción de estos libros y estos libros. Podríamos decir que esta es la historia de Israel en la tierra prometida y esta es la historia del exilio. ¿Okay? Aquí los profetas están preparando a Israel para el exilio, o son profetas en el exilio con Israel, o son profetas después del exilio, reflexionando acerca del exilio. ¿Okay? Pero todos los libros están hablando del exilio en una manera u otra. O en otras palabras, podríamos decir que Josué hasta el libro de Reyes es una historia y Isaías hasta los 12 es homilética. Son sermones acerca del exilio. Y esta es historia de Israel en la tierra prometida. Okay. Esta idea va a ser muy importante cuando estudiemos el Nuevo Testamento. Entonces, en este momento
esa idea no tiene mucho sentido, pero en la próxima clase va a tener más sentido esa diferencia. ¿Hay preguntas hasta aquí? Recuerda que estamos examinando el orden y no necesariamente los detalles de cada libro. Queremos ver el gran panorama. ¿Ya? Ok, ahora la conexión entre las profetas y las escritoras es esto. ¿Todos tienen esto? Yeah. Ok, tenemos la ley, las profetas y las escritoras. Ok. Puedes escribir arriba de estas secciones que la ley es el pacto mismo. Son los términos del pacto. Es la ley del pacto. Arriba de los profetas puedes escribir que es la historia del pacto. Entonces, después de recibir los términos del pacto, la ley, ¿cómo vivía Israel? Vivía Israel no solamente en la tierra prometida, pero también en el exilio. ¿Okay? Y arriba de las escrituras puedes escribir vida en el pacto. Okay. En otras palabras, cuando piensas en la ley, piensa en el pacto. Cuando piensas en los profetas, piensa en la historia del pacto. Y cuando piensas en las escrituras, piensa en la vida, viviendo en el pacto, la vida en el pacto. Okay. Y en estos casos, tenemos la ley. Y el primer libro de los profetas es Josué. Okay. ¿Cómo empieza esta sección de Josué? Recuerda el pacto. Okay. Josué va a dirigir a Israel hacia la tierra prometida. Y la enseñanza es, mira, tus antepasados habían fallado. La primera generación de Israel falló en llegar a la tierra prometida. Entonces, por eso, caminaban por el desierto por 40 años, por toda la primera generación. Pero la segunda generación, abajo del liderazgo de Josué, iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, empieza en el primer capítulo por recordar la ley de Dios, la ley del pacto. Y también, ¿de qué es el primer salmo en el libro de Salmos? De la ley de Dios. ¿Alguien puede leer? Bueno, no tenemos tiempo. Puedes verlo en casa. Pero los salmos empiezan de la misma manera. El primer salmo es recordar la ley. El que vive en la ley va a prosperar, como un árbol plantado cerca de un río. Pero quien que no va a obedecer la ley de Dios, van a sufrir las consecuencias. Okay. Entonces, encontramos estas secciones. Vamos a empezar esta próxima sección, pero no vamos a terminar. Pero yo quiero continuar en estudiar esta sección de las Escrituras.
¿Por qué? Porque esta sección nos enseña de la vida cristiana, las cosas más prácticas. ¿Okay? En otras palabras, encontramos la aplicación más directa en esta sección, en las Escrituras, vida en el pacto. En otras palabras, cuando leemos el pacto, cuando leemos la historia del pacto, estas dos secciones, tenemos que tener mucho cuidado con la aplicación. ¿Okay? Por ejemplo, en la ley no somos Moisés. No podemos ser Moisés. Moisés no, en un sentido, no es un ejemplo para nosotros. No deberíamos predicar a nuestras congregaciones, sea como Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es el mediador del pacto. Él tenía responsabilidades muy diferentes, cargas muy diferentes, una vida muy diferente que nosotros. Y el punto de esta sección no es para darnos un ejemplo. La vida de Moisés no es para mostrarnos un ejemplo, una vida ejemplar. La vida de Moisés es para mostrarnos la ley del pacto. También en la historia del pacto. El punto de la historia del pacto, todos los libros, abajo de la sección Los Profetas, no es para darnos ejemplos, cómo deberíamos vivir o cosas así. Hay que tener mucho cuidado en esta sección también. Por ejemplo, con David. Hemos escuchado muchas veces los ejemplos de David, entonces yo no voy a repetirlo, pero no somos David. David es el mediador del pacto, el rey de Israel. Tú no eres el rey de Israel, ni el mediador del pacto entre Dios y nosotros. Pero en las Escrituras, la última sección, podemos encontrar ejemplos allá. Y cuando estamos preparando nuestras enseñanzas o sermones, tenemos que poner el pasaje en el contexto. Si el pasaje está en la ley o los profetas, necesitamos tener mucho cuidado en la aplicación. Pero en las Escrituras, esa sección, hay muchas aplicaciones que podemos hacer. Y eso es lo que vamos a hacer en un momento o la próxima clase. Vamos a ver. Bueno, vamos a caminar por esta sección. Esta sección empieza con ¿qué libro? Los Salmos. Bueno. Y una pregunta. ¿Qué es el tipo de salmo más común en el libro de Salmos? ¿De qué? De lamento. Ese es el tipo más común. El lamento. ¿Ok? Entonces vamos a ver dos cosas. Primero, el orden de la Biblia tiene propósito y nos muestra el significado. Si el tipo de salmo más común es el lamento, ¿qué debería ser el próximo libro para mostrarnos cómo vivir en el lamento? ¿Qué dice? Job. Entonces, en los Salmos tenemos la enseñanza. Inmediatamente después tenemos una ilustración. ¿Cómo puedes vivir en una vida, en un mundo de sufrimiento, donde hay mucho lamento? Como cristianos, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo deberíamos vivir en este mundo? Entonces tenemos la enseñanza y tenemos la ilustración. No solamente eso, pero aquí los Salmos nos enseñan que la vida en el pacto empieza con alabanza, con adoración. Nuestra adoración de Dios es el principio, es el base, es el fundamento de la vida cristiana, de la vida en el pacto.
Entonces, los salmos están apuntándonos a la adoración de Dios y también después de eso podemos ver un ejemplo de alguien que está viviendo en sufrimiento muy extremo. Y después de eso, tenemos Proverbios. Después de ver una ilustración de sufrimiento, tenemos una decisión. Podemos vivir según la sabiduría de Dios, los proverbios, o podemos vivir en desobediencia, buscando nuestra propia sabiduría, la sabiduría de este mundo. ¿Y cómo termina el libro de Proverbios? Que está en el capítulo 31. Y los miembros de la roca no pueden contestar. Yeah. ¿Cómo termina el libro de Proverbios? Es Proverbios 31. Un capítulo muy conocido. ¿Ah? Puedo escuchar. Es la mujer ejemplar. ¿Ok? Capítulo 31 es la mujer ejemplar. Y esa frase, mujer ejemplar, es del hebreo Eshet Ayil. Eshet Ayil. Y esa frase aparece solamente 3 veces en toda la Biblia. 2 veces en Proverbios. ¿Y dónde está el otro? ¿Qué piensan? En hebreo, Eshet Ayil significa el mujer ejemplar. En Ruth. Entonces, tenemos un libro de la sabiduría de Dios y termina con realmente una de las cosas más importantes en la vida, encontrar una esposa fiel, a una mujer ejemplar, porque Proverbios, su primer propósito, su propósito original, era para los niños, para enseñarles. Entonces, ¿qué es el último propósito? La última sabiduría es encontrar una mujer según lo que dice el capítulo 31. Entonces, tenemos la enseñanza acá. Y Ruth es la ilustración. ¿Están empezando a ver el diseño de la Biblia según el orden original? ¿Y qué es el próximo libro? Cantares. Entonces, ok, hombres. Después de encontrar el Ruth en tu vida, necesitas tratarla así. Es un libro acerca de las relaciones, acerca de los matrimonios. ¿Cómo deberíamos tratar a nuestras esposas? Y para notar, Ruth también está fuera del orden cronológico. Ruth, la historia de Ruth pasó durante los tiempos de los jueces. Entonces, en la otra sección de los profetas. Entonces, otra vez podemos ver que la cronología no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es para enseñarnos, para mostrarnos el pacto. Ok, vamos a terminar con Eclesiastes. Perdón. ¿Con 12? Y en Eclesiastes encontramos una lucha entre 2 cosmovisiones. Una cosmovisión es la vida bajo el sol, donde todo es en vano.
O la otra cosmovisión es la vida en el pacto, según la ley de Dios, obedeciendo a nuestro Rey. Entonces, muchas veces, no sé lo que es, creo. Eclesiastes. Entonces, esta sección, la primera columna de las Escrituras, termina con la lucha entre cosmovisiones. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas tenemos que decidir qué es nuestra cosmovisión. ¿Es una cosmovisión según la palabra de Dios, según su pacto? ¿O vamos a seguir la cosmovisión de este mundo? La búsqueda de dinero, o del sexo, o de reputación, y las otras cosas del mundo. Porque la cosmovisión va a afectar todas esas cosas. Una cosmovisión que no es bíblica va a destruir nuestros matrimonios, la manera en que buscamos a una esposa o un esposo, la manera en que podemos ver la sabiduría de este mundo, también la manera en que experimentamos el sufrimiento en este mundo y también la manera en que adoramos a Dios. La cosmovisión afecta todo eso.